Felipe, muy buenas, gracias por estar aquí. Javier, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, nada, venimos a que nos puedas ayudar un poquito con todo esto porque sé que eres especialista en protección contra incendios y que nos ayudes en esta parte de los coches eléctricos porque hay mucho desconocimiento, hay gente que apaga el incendio de un coche eléctrico con agua y esto es peor. Entonces, no sé, cuéntanos cuáles han sido los mayores accidentes que han habido con coches eléctricos en garajes, por qué pasan y cómo podemos prevenirlos. La verdad es que estamos ante un desafío porque en esta transición energética que estamos viviendo, pues tenemos que tener una adecuación y esa adecuación, pues bueno, requiere de una transición. Cierto es que hay muchos bulos sobre el tema de coches eléctricos, el tema de incendios de baterías y bueno, desde la parte de instaladores o de la parte de ingeniería de protección contra incendios, ese desafío lo estamos viviendo día a día. ¿Por qué? Porque ¿cómo atacamos un incendio de un vehículo eléctrico? Pues un vehículo eléctrico el incendio de un vehículo eléctrico no es igual que un incendio de un vehículo de combustión. O sea, la velocidad que tiene un vehículo de combustión a la hora de desarrollarse ese incendio no es el incendio de un coche de batería. De hecho, es mucho más lenta la de la batería, el de combustión es mucho más rápida, ¿vale? Sin embargo, el vehículo eléctrico, su incendio es más lento, pero es más difícil de apagar. Porque lo que tenemos que buscar principalmente en poder extinguir un incendio de un vehículo eléctrico es enfriar la masa del propio vehículo. Y claro, lanzar agua contra una carcasa metálica y cuando tú tienes debajo, tienes realmente el foco de incendio, que es la batería, es algo complicado. La verdad que el desafío que vamos a tener en los próximos años va a ser interesante. Claro, o sea que esto que estamos viendo, estos accidentes, cada vez pueden ir a más porque cada vez hay más coches eléctricos, pero la gente no está concienciada, o sea, todavía no saben cómo prepararse, ¿no?, para todo esto, porque ahí, por ejemplo, en Madrid hubo un accidente, un coche eléctrico que se incendió, hubieron fallecidos y demás, y a raíz de ahí hemos visto muchos garajes, de estos que tú pagas para entrar, no garajes públicos, pero de pago, que incluso han puesto carteles como prohibido estacionar coches eléctricos. Sí, la verdad que se está generando pues mucha sensación, mucho miedo a cómo enfrentar eso. Pero no debemos olvidar que al final un vehículo eléctrico y un vehículo de combustión, los dos arden a 1000-1200 grados. En mayor o menor velocidad, 1000-1200 grados. Lo que pasa es que a lo mejor estamos más vinculados o estamos menos atemorizados por un incendio de un vehículo de combustión. El desarrollo de temperatura va a ser la misma. O sea, tú vas a alcanzar 1100 grados dentro de un parking y cuando tú quieras intervenir, un bombero quiere intervenir, se las va a ver mal. Entonces, la diferencia con un vehículo eléctrico es que el hecho de poder sofocarlo es bastante más complejo que sofocar. Bastante más complejo. Lo que la situación de Madrid, como otras situaciones que pueden haber, tú piensas que en España, estadísticas que manejamos, el 4% de los coches que se matriculan son eléctricos. ¿Solo el 4%? Sí. En Noruega o en Suecia, en países del norte de Europa, estamos hablando del 70% de vehículos eléctricos. Entonces, hay países que están mucho más avanzados, Dinamarca, Suecia, Noruega, son países que están más avanzados en el desarrollo del vehículo eléctrico y en España estamos menos avanzados en el vehículo eléctrico. Pero, bueno, pues son situaciones que tendremos que ir avanzando y tendremos que ir adecuándonos. De la misma manera, el vehículo eléctrico, controlando números de empresas aseguradoras, y no son números que diga yo, son números que lanzan las empresas aseguradoras, los siniestros, estamos hablando que son unos 50 incendios por cada 100.000 vehículos, solo en eléctricos. En vehículos combustión son unos 1.300 por cada 100.000 vehículos, pero en vehículos híbridos son 3.500 cada 100.000 vehículos. Son estadísticas que controlan. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Un vehículo eléctrico es un riesgo? Sí. Y un vehículo de combustión también. Y Felipe, entre un vehículo eléctrico y uno de combustión, ¿cuál es tiene más predominancia a poder incendiarse? Pues no lo digo yo, lo dicen las empresas aseguradoras. Los híbridos enchufables. Los híbridos enchufables son, según los números de las aseguradoras, los que más se producen. Más que por encima que los de combustión. Entonces, en ese escalafón, si yo quito los de combustión de la ecuación entre vehículos eléctricos y vehículos híbridos enchufables que tienen una batería nada despreciable, porque hay vehículos eléctricos enchufables que tienen una batería de 100 kilómetros. O sea, que no son baterías para hacer 15 kilómetros, son baterías que ya tienen una carga a considerar.
las compañías aseguradoras miran con peores ojos, según sus números, los vehículos híbridos enchufables. Y curiosamente, el parque de vehículos que se venden, la tendencia es más a vender híbrido enchufable que eléctrico. Disponibilidad de cargadores, un poco la mentalidad que tenemos de es más difícil de cargar, no disponer de una plaza propia, tengo que ir a un cargador a cargarlo en el día a día, con el agobio que vivimos y el poco tiempo que tenemos. Entonces, en ese término, el mercado va al híbrido enchufable más que el eléctrico. Y sin embargo, las compañías aseguradoras indican que hay más siniestros de híbridos enchufables que de eléctricos. Curioso, ¿no? O sea, cargamos las tintas y tenemos el miedo sobre los eléctricos y curiosamente lo tenemos más siniestros con los híbridos. Es curioso. En cualquiera de los casos tendremos que atacar un poco esta situación porque al final el incendio de tanto de híbridos enchufables como de eléctricos son difíciles de comprender y difíciles de poder sofocar. Claro, o sea, al final ese dato mucha gente no lo conoce y es que mucha gente opta, dice, bueno, no tengo claro si uno de combustión o uno eléctrico, pues me hago un híbrido enchufable, es decir, un coche de combustión con una batería que yo puedo enchufar y hago menos autonomía, pero tengo las dos en uno. Y hemos visto, ¿no? Por los datos que nos dices, que claro, 50 de cada 100.000 eléctricos se incendian, pero unos 1.000 o 1.000 y pico de combustión de cada 100.000 se incendian. Es decir, se incendian más los coches de combustión, pero parece que el eléctrico pues choca mucho más por a lo mejor un poco ese rechazo al cambio que tenemos. Sí, a ver, tú consideras que estamos más habituados, o por lo menos los que estamos en el sector, estamos más habituados a un incendio de un coche de combustión, porque claro, llevamos toda nuestra vida con coches de combustión. Entonces, como estamos toda nuestra vida con coches de combustión, pues como un poco que entra en la normalidad en nuestros día a día. Cuando la existencia de un vehículo eléctrico aparece nuevo en nuestra vida, pues cambia nuestra forma de ver entre cómo cargarlo, cómo vivir, cómo desplazarme, si tengo que mañana hacer un viaje, cómo voy de batería, lo tengo que cargar antes, lo tengo que cargar después, en ese trayecto cómo lo voy a cargar. O sea, nuestra vida se ve afectada por este cambio, ¿no? En la protección de incendios igual. En la protección de incendios, sí, tú en un parking pues diseñas una detección de incendios, una detección de humo o térmica, principalmente térmica para evitar falsas alarmas. Diseñas un monóxido, una detección de monóxido por el consumo de gases que pueden haber y para desclasificar el parking de área explosiva, porque los aparcamientos se consideran, según el reglamento de baja tensión, se consideran locales de riesgo y se tienen que desclasificar con la ventilación y con la detección se tienen que desclasificar de lugar de riesgo por evidentemente la carga térmica ahí dentro. Y se colocan una serie de extintores o bocas de incendio que ayuden a extinguir. Vale. Nosotros hace 2 años, como empresa mantenedora, un edificio que mantenemos, sufrimos un incendio. Si tú analizas lo sucedido, saltaba la detección, se generó un aviso, se llamó a bomberos y un vecino se hizo el Superman, cogió una boca de incendios, extendió la manguera de incendios y fue a apagar. Fue una moto con otra moto, 3 motos, al final un coche, ¿vale? Lo primero que hizo, nada más intervenir, eso fue en cuestión de minutos, lo primero que hizo fue un bombero, fue sacar a ese Superman, sacarlo de allí directamente, y bomberos lo que se dedicó es con sus medios y con la vía y al final se hicieron con esas motocicletas y con esos vehículos de combustión. Todo terminó en 20 minutos. Claro, si tú eso lo llevas a un incendio de baterías, en 20 minutos no te haces con ello. No, pero en 20 minutos, o sea, dura más tiempo el incendio, está más tiempo... Es más difícil de sofocar.